dominio de lo privado sobre lo público. A estas alturas de nuestro argumento, quizás va quedando de manifiesto que el neoliberalismo, en tanto que forma específica del capitalismo, no es solo una cuestión exclusivamente económica, sino una cuestión también ideológica con profundas implicaciones políticas. En ese sentido, personeros neoliberales como von Hayek o Margaret Thatcher tuvieron claro desde un inicio que esto era, para parafrasear sus propias expresiones, una guerra ideológica que habría que ganar. Es decir, ganarse el corazón y la mente de las personas, sobre lo cual regresaremos más adelante. Esto es particularmente palpable en la campaña abierta que emprendieron en contra de los bienes comunes a través de la dicotomía entre lo privado y lo público. Como hemos visto, el dogma neoliberal sostiene que el mercado es el mecanismo más eficiente para la distribución de la riqueza, pues solo en él los individuos egoístas maximizan su felicidad o utilidad. Así, el mercado no solo es el ámbito de la libertad humana, sino además el ámbito por excelencia de lo privado y lo eficiente. Sí, otra vez la idea de la eficiencia. En contraparte está lo público, que es siempre el ámbito de lo ineficiente, de la mala calidad, pues no logra maximizar absolutamente nada. Dentro del ámbito de lo público, según el canon neoliberal, no se logra minimizar ningún costo ni maximizar ninguna ganancia. Es más, lo público es la dimensión por excelencia donde sucede la corrupción, el despilfarro, el autoritarismo y la ineficiencia. Lo público simplemente no funciona. Una forma de justificar esta posición es lo que se llama la tragedia de los comunes. Para abordarla brevemente, pondremos como ejemplo la existencia de un parque público, que es un bien común que se encuentra, de hecho, fuera del mercado. Así pues, es de todos y es de nadie. Y según vimos, de acuerdo al canon neoliberal, todos son individuos egoístas y mezquinos. A nadie preocupa, en realidad, el estado del parque, ni su mantenimiento, ni su mejora, etc. Así que el parque poco a poco se va deteriorando, llenándose de basura, perdiendo su verdor, hasta que queda de mala calidad e ineficiente. Así pues, lo público no es útil. Esa es su tragedia. La única forma de rescatarlo es que ese parque, que era un bien común, un bien de todos, se le asigne a un solo individuo, es decir, privatizándolo. De este modo, el parque, al ser propiedad privada de alguien, estará cuidado racionalmente, maximizando sus cualidades, volviéndose un parque eficiente. Con ello, el parque puede introducirse en realidad a la lógica del mercado, porque ahora su dueño puede cobrar para que otros accedan a él. Su nuevo dueño, como se ve, es todo un emprendedor. A partir de argumentos muy similares a este que acabamos de describir, el neoliberalismo emprendió una campaña sistemática de desprestigio de lo público. Esta campaña fue anunciada con gran bombo y platillo y difundida masivamente por todos los medios de comunicación. A grandes rasgos sigue la misma lógica. Se trata de repetir una y otra vez que lo público es igual a ineficiente, que no sirve, que no es útil, que no es rentable y por ello hay que privatizarlo. Eso dijeron de la salud pública y la privatizaron. Eso dijeron de Teléfonos de México y lo privatizaron. Eso dijeron de los ferrocarriles y los privatizaron. Eso mismo dijeron de las pensiones y las privatizaron. Eso mismo han dicho una y otra vez sobre la educación pública y no los hemos dejado. En fin, con ello solo queremos hacer énfasis en que la dicotomía entre lo público y lo privado, como recién apuntamos, es una lucha ideológica que tiene implicaciones políticas. Ahora bien, para finalizar esta cuarta clave, queremos destacar algunas de las implicaciones teórico-políticas que el dominio neoliberal de lo privado sobre lo público ejerce. Por principio, diremos que en una hipotética economía no neoliberal, lo público, es decir, el interés general o común, que es siempre el ámbito de lo político en cuanto tal, debería de tener la prelación sobre lo económico. Es decir,
Es lo público o lo común el que decide cómo es que lo económico debe de organizarse. Por ejemplo, bajo el sentido de decidir qué producir, qué consumir, cómo distribuir la riqueza, etc. El interés común tiene preferencia sobre los intereses económicos. Primero es la comunidad, después la economía. Sin embargo, bajo el orden capitalista, esta relación se invierte y lo económico pasa a determinar lo público o lo común. Es decir, es ahora, por ejemplo, la producción o el consumo lo que le dicta al resto de la sociedad lo que habrá de hacerse. Ahora bien, bajo el orden del capitalismo neoliberal, lo económico en cuanto tal se privatiza, pues ni lo económico se escapa a la tragedia de los comunes. Y desde esa cualidad domina sobre el resto de todo lo público o común. Es decir, es el mercado y su supuesta eficiencia y calidad lo que ordena y determina todos los ámbitos de lo social. En el neoliberalismo, el sometimiento de lo público a lo privado alcanzó grados de paroxismo, lo cual generó resultados catastróficos. Por ejemplo, bajo esa lógica, todas las dimensiones de lo social se vuelven susceptibles de introducirse en la lógica del mercado, lo que en términos reales significa que todo se vuelve una mercancía y por ello mismo un negocio. Lo que puesto en el ámbito de lo público significa en realidad corrupción, la cual aquí significa que se abren las oportunidades de obtener ganancias individuales, particulares o de grupo a través de lo público o de la privatización de lo común. Es decir, todo se vuelve un negocio. Así pues, el dominio primero de lo económico sobre lo público, después de lo privado sobre lo común, pone las posibilidades para una corrupción generalizada que piensa que lo común, es decir, lo que es propiedad de todas y todos, es sinónimo de hacer negocios. Con ello se nos presenta la identidad entre capitalismo, neoliberalismo y corrupción. Una identidad inseparable dentro de la era neoliberal, que genera la postura ideológica y política de que todo es susceptible de ser mercantilizable y sinónimo de hacer negocios, que la administración de esos bienes públicos es la oportunidad para enriquecerse individualmente y no la responsabilidad de cuidar el patrimonio que nos pertenece a todas y a todos.